La abuela observa por la ventana la tormenta de nieve y le dice a su nieta que se abrigue muy bien porque afuera hace frío. La niña pregunta por qué está nevando y de dónde proviene esta nieve. Su abuela le contesta que esa es una larga historia. Ella insiste en que quiere escucharla y su abuela responde: entonces, creo que deberé empezar con tijeras. La historia comienza hace mucho tiempo, en una vieja mansión que se alzaba en la cima de una montaña. Allí vivía un inventor, no uno de esos hombres que crean para el mundo, sino uno que creaba por amor, por compañía y por necesidad de llenar un vacío. Entre sus invenciones, una fue diferente. Creó a un ser humano hecho con ternura y precisión. Le enseñó a hablar, a pensar y a sentir. Pero justo antes de darle manos humanas, el inventor muere, dejando al joven incompleto, abandonado y solo. Él tenía tijeras en lugar de manos. La niña pregunta si tenía nombre. Su abuela le responde claro que tenía. Se llamaba Edward. Pero él no solo era un experimento, era su última obra, su criatura humana, y sería la más incomprendida. Años después conocemos a una mujer llamada Peg, quien es vendedora de maquillaje y recorre el vecindario como cada año intentando vender sus productos, pero nunca tiene éxito. También vamos a conocer a otro personaje de esta historia. Su nombre es Joyce, una mujer atrapada en la monotonía del día a día. Ha llamado a plomería para reparar algo que ella misma habría podido hacerlo, o por lo menos eso es lo que el mismo plomero le dice. Pero las intenciones de Joyce son otras. Coquetea con él intentando darle su vida, algo que la haga salir de esa realidad. Pronto es interrumpida. Alguien toca la puerta y cuando Joyce abre, es Peg quien está afuera. Una vez más, es rechazada y no logra concretar una venta. Vemos a Peg que está nuevamente en la casa de otra vecina. Esta vez parece que finalmente logra vender algo, cuando su posible compradora le dice que se quedará con ambos pintalabios, pero que no tiene dinero para pagarle. Peg continúa visitando casas, pero al ver por la ventana a otra persona sentada tocando su piano, deciden no molestar. Unos niños pasan en su bicicleta y se ríen de ella, llamándola la vendedora de cosméticos. Cuando está a punto de rendirse, ve por su espejo retrovisor la vieja mansión arriba de la montaña y decide que esa será su próximo intento de vender algo. La calle de camino a la vieja mansión nos deja ver la diferencia de mundos en los que habitan ambos. Por su lado, Peg está en un lugar colorido, ordenado y casi perfecto, mientras Edward habita en un lugar sombrío, tenebroso y solo. Todas las casas pintadas de color pastel, los jardines perfectos y la vida ordenada de estos habitantes parece que solo será una fachada, una forma de esconder la tristeza, la monotonía y la falta de una vida con sentido. Peg llega a la mansión y encuentra una casa cubierta por el abandono, pero queda sorprendida al ver a las esculturas de arbustos que no son solo figuras, sino arte. Una figura se asoma por la ventana. Peg saluda, pero nadie contesta. Entonces se acerca a la puerta principal, toca una vez y cuando nadie responde, decide empujar la puerta dándose cuenta de que está abierto. Al ingresar, descubre un lugar lleno de polvo, telarañas y viejas máquinas que sin duda alguna el inventor usó en su vida. Nuevamente ve una sombra en la parte superior de la mansión. Continúa saludando mientras sube las escaleras. Peg intenta bromear diciendo que no hay nada que temer, que es la representante de ventas de cosméticos del lugar. Finalmente llega a la parte superior de la mansión y se encuentra con una cama y un mural con recortes de páginas de periódicos. Voltea y al fondo ve a alguien inclinado que parece tener cuchillas en las manos. Peg intenta conversar con él mencionándole que no tiene que esconderse de ella ni debe de huir. Insiste en presentarse y cuando el joven se pone de pie frente a ella, Peg se espanta. Por un momento piensa que seguramente esto acabará mal, pero él habla con una voz calmada y le pide que no se vaya. Ella observa sus manos y le pregunta qué fue lo que le pasó. Él contesta: no he sido terminado. Peg le pregunta qué sucedió con sus padres y el joven le contesta: no despertó. Peg le pregunta si vive solo y luego observa su rostro cortado. Ella intenta tocarlo, pero él se asusta. Ella le dice que solo podrá astringente para ayudarlo a sanar. Él es Edward, el joven manos de tijera. De ahora en adelante se volverá parte de la familia de Peg. Camino a casa confirmamos los dos mundos diferentes. Por un lado, la vida perfecta de las familias americanas. Por el otro lado, la vida sombría de Edward. Alguien que no pertenece a ese lugar, que no encaja, pero aún así sonríe con más miedos que dudas. Esto de alguna manera me recuerda a todos nuestros seres amados que han tenido que abandonar su comodidad para emigrar a otro país. Cuando llegan encuentran un lugar encantador que parece tenerlo todo. Se sienten desencajados y temerosos, pero por dentro saben que se tendrán que esforzar
si quieren pertenecer a un país que parece ser perfecto, pero que no lo es. Una vecina ve a Peg camino a casa con Edward y comenzamos a descubrir que el chisme es parte del día a día de los habitantes. Llamadas telefónicas entre ellas para saber si alguien sabe algo al respecto. Los detalles ofrecidos por una vecina son sobre la apariencia de Edward. Destaca su color pálido y su forma de vestir. Peg ahora pasa delante a Edward a la que será su nueva casa, y de inmediato el ambiente y los colores cálidos lo hacen sentir bien. Finalmente, se siente como en un hogar. Edward quiere ver las fotografías familiares. Peg le muestra a su esposo Bill, quien es campeón de boliche, pero Edward no conoce el concepto. Luego le muestra la foto de Kevin, su hijo, quien está pescando con Bill, y a su hija Kim en la fotografía de su baile de graduación. Edward queda impactado por Kim, quien por ahora no está en la ciudad. Peg lo lleva hacia el que será su cuarto y le dice que tiene algo de ropa para él. En el camino el teléfono suena y Edward se espanta. Peg trata de tranquilizarlo y le pide que entre al cuarto de Kim. Por primera vez, Edward se verá al espejo e intentándose reconocer, se cortará la cara nuevamente. Intenta averiguar un poco más sobre su alrededor. Toca la cama de Kim y le hace un agujero por el cual comienza a salirse el agua. Ahora, Edward se enfrenta al problema de la ropa. Él jamás ha tenido que vestirse y Peg llega para ayudarlo. Vemos en ella una especie de vacío que necesita ser llenado y ve a Edward como otro hijo. Alguien que a lo mejor sí necesita de los cuidados de ella. Se forma una reunión de todas las mujeres en la calle que quieren saber lo que está pasando. Peg sigue ayudando a Edward y le ofrece un médico que le ayudará a sanar, pero por de pronto cubrirá sus cicatrices con sus productos cosméticos. Cae la noche y vemos otra muestra más de la monotonía. Todos los carros llegan a la misma vez. Son los esposos que vuelven del trabajo y ellas se dispersan y cada una va a su casa. La monotonía, entendida como la falta de variedad y cambio, puede tener diversos impactos, desde la disminución de la creatividad y la motivación hasta la generación de estrés y problemas de salud mental. Se ha demostrado que la repetición constante de tareas o situaciones puede afectar negativamente la salud física y mental, causando aburrimiento, insatisfacción y en algunos casos depresión. A la hora de la cena, la familia está a la mesa y Edward intenta hacerlo más normal, pero las manos de tijera no lo dejarán. Kevin lo observa asombrado y Peg intenta que no lo haga. Bill se esfuerza por hacer la cena normal y comienza a platicar con Edward sobre su antigua casa y las vistas que seguramente se veían desde esa altura. Peg intenta detenerlo, se esfuerza por evitar que Edward sea el centro de atención de la mesa. Cada cosa que hace es imposible de ignorar. Kevin incluso quiere llevarlo a exhibirlo a la escuela. Llega el momento de dormir y Peg arropa a Edward. Trata de que se sienta cómodo y descanse, pero hasta la cama es algo nuevo para él. A la mañana, la rutina continúa. Todos los hombres salen de casa a la misma hora. Peg ahora utilizará su maquillaje para ocultar las heridas de Edward. Esto como un deseo de hacerlo parte de su entorno. Maquillar las heridas de Edward no difiere mucho de lo que hoy hacemos en la sociedad. Hemos aprendido a maquillar nuestra autenticidad con lo que agrada a los demás. Meditemos en esto. A lo mejor nosotros mismos como padres estamos maquillando la autenticidad de nuestros hijos para que encajen o sean aceptados. Por alguna razón el maquillaje no funciona sobre la piel de Edward, dándole un tono lavanda. Afuera, Bill está podando unos arbustos escuchando el juego de béisbol. Edward sale al patio y comienza a podar los arbustos. Mientras Bill se distrae, Edward hace una obra de arte convirtiendo el arbusto en un dinosaurio, dejando a Bill con la boca abierta. Edward continúa podando los árboles y dándole figuras. Peg llega y se emociona por ver sus arbustos. Una mujer entra por la parte de atrás y al ver a Edward se asusta y comienza a juzgarlo por ser diferente. Es la vecina religiosa del suburbio quien lo hace saber por sus palabras y dichos. No es una característica universal de todas las iglesias señalar de malo lo que no coincide con sus propias creencias y prácticas. Y bien, algunas religiones pueden tener un enfoque más inclusivo, otras tienden a establecer una clara dicotomía entre lo correcto y lo incorrecto, lo que puede parecer una forma de juzgar lo que no se ajusta a sus normas. Llaman a la puerta y es el grupo de vecinas que llegan para averiguar de una vez por todas eso que las tiene tan inquietas. Fuerzan a Peg a hacer una carne asada para introducir al nuevo huésped a la comunidad. Aunque Peg intenta evitarlo, la presión es fuerte. La vecina religiosa sigue acusando a Edward. Dice que es un enviado del infierno que ha llegado para destruirlos. Peg sigue en la lucha por ocultar las cicatrices de Edward, mientras intenta suavizar el momento mencionándole que ellas son grandes personas. Al abrir una lata, Edward tiene un recuerdo de su pasado.
Las máquinas que vimos en la mansión al inicio, su creador las utilizaba para hacer galletas. En la escena podemos ver que una de esas galletas con forma de corazón la toma de la mano y la acerca a un robot, imaginando poder darle vida. Llega la hora de la reunión y tanto Edward como la familia intentan que todo fluya de la manera más normal. Algunos se presentan y bromean con él. Peg, siempre con su instinto maternal, trata de relajarlo. Mientras las mujeres se reúnen a la mesa de las bebidas, comienzan a juzgarlo haciendo algunos comentarios subidos de tono al respecto de sus manos. Esto evidencia que la vida marital de ellas ya se ha apagado y que necesitan encontrar una aventura. Otros comienzan a bromear con Edgar acerca de sus manos, esto como una señal que ya lo están aceptando entre ellos. Edward se prepara unos buenos pinchos y un veterano de guerra se acerca para animarlo y decirle que no se sienta raro. Joyce aparece en la escena y comienza a coquetear. Le da una cucharada de helado y esto provoca que los demás se acerquen también a darle comida. Pero Joyce ya puso sus ojos en él. Por la noche, Edward, ya acostado, recuerda su pasado, el momento que estaba siendo creado y cómo su inventor le contaba cuentos. Su primera sonrisa estaba por salir, aunque él no entendía ese sentimiento. Kim regresa de su viaje y cuando entra a su habitación encuentra a Edward acostado en su cuarto y grita. Edward se espanta y clava sus tijeras en el colchón de agua, creando un caos. Kim sale corriendo creyendo que hay un asesino, pero sus padres la tranquilizan, explicándole que es solo Edward. Bill lo lleva al sótano en donde dormirá ahora, pero Edward tiembla de los nervios por lo sucedido. Bill trata de relajarlo con unos tragos y tiene su primera plática sobre las mujeres con Edward, pero él no entiende nada. Peg baja al sótano para presentar a Kim, pero entre los nervios del licor, Edward cae desmayado. Por la mañana, Edward acepta la invitación y va a casa de Joyce. Hace unos hermosos cisnes con los arbustos. Joyce le ofrece jugo y vemos a Edward en su primer resaca. Luego, Kevin lo lleva a la escuela para presentar su proyecto. Les muestra a sus compañeros lo peligrosas que pueden ser las tijeras afiladas, pero también el talento que posee con ellas para crear figuras. Los niños sorprendidos aplauden a Edward por lo que acaba de hacer con el papel. Ser diferentes no es mal. Las diferencias que todos tenemos es lo que nos hace únicos. Edward no tenía una discapacidad, tenía una capacidad diferente y eso lo hacía ser genial. Kim va con su novio Jim y una amiga por la calle. Podemos ver que ahora todo el vecindario tiene obras de arte con sus arbustos. Edward trata de hablar con Kim, pero su novio se la lleva del lugar. Jim se queda a cenar y la dinámica es la misma. Tanto él como la amiga de Kim no dejan de observar a Edward. En la mesa se habla sobre el papá de Jim y el éxito financiero que tiene. Bill aprovecha para decirle a Edward que no está cobrando por el trabajo que hace con los arbustos y aunque Peg intenta desviar el tema, Bill insiste que tendrá que cobrar. En el mundo real, las cosas no se adquieren con galletas, ya que eso es lo que le han dado a Edward por su trabajo. Otro día, mientras Edward está podando un arbusto de otra vecina, ve a su perro y decide hacerle un corte especial. Ella queda encantada con lo que acaba de hacer y pronto todas las vecinas le pedirán que haga lo mismo con sus mascotas. Joyce le pide a Edward que le haga un corte a ella. Él comienza y ella disfruta el momento. Ahora, y una vez más, todas las demás vecinas querrán hacerse lo mismo. Esta práctica es muy común hoy en día, el querer lo que alguien más tiene. Y eso es lo que sucede en este vecindario. Si a una le podan el arbusto, todas quieren lo mismo. Si una de ellas hace un corte de pelo a su mascota, todas quieren lo mismo. Y ahora que Joyce le pidió a Edward que le corte el cabello, todas quieren que Edward se los corte también. Y esto lo saben las grandes marcas. Todos quieren tener el mismo teléfono, el mismo viaje o el mismo estilo de vida. Por eso quien es diferente es juzgado y criticado. Simplemente no encaja en el estereotipo de la sociedad. Pero fuimos diseñados para ser diferentes y es lo que nos hace únicos. No perdamos nuestra autenticidad simplemente por querer ser como los demás. Una vecina lleva a Edward a un mercado para afilar sus tijeras y en el lugar se encuentra a Jim y a Kim besándose. De vuelta a casa, Jim y Kim están afuera ya que no pueden entrar porque olvidaron las llaves. Él logra abrir sin dañar la puerta y Jim lo felicita con un tono sarcástico, pidiendo que le avise cuando llegue Peg, insinuándole que algo pasará entre ellos. Edward es invitado a un programa de televisión y algunos invitados comienzan a hacerle preguntas sobre qué es lo que más le ha gustado de estar en el suburbio. Edward responde que ha sido los amigos que ha hecho. Otra persona le pregunta si ha pensado en hacerse una cirugía. Pronto otras personas comienzan a opinar sobre lo que sucedería, haciéndole saber que su diferencia es lo que lo hace especial. Otra persona le pregunta si tiene novia. En casa, Jim, Kim y Kevin ven el programa
y se burlan, dando a entender que Edward está enamorado de Kim. El presentador le pide su respuesta. Hay un momento de silencio. Kim en casa espera que dentro de él diga su nombre. Edward se acerca al micrófono y cuando parece que dará su respuesta, corta los cables del micrófono, dándose un toque eléctrico y desmayándose. En casa vuelven a burlarse de esto. Joyce, aprovechando el talento de Edward, lo lleva a un local que ella ha rentado. Abrirá una peluquería y quiere contratarlo. Aprovechando el momento, se queda con él a solas y quiere seducirlo quitándose la ropa. Vemos que Edward sale corriendo espantado. Llega a la pizzería donde lo espera su familia y le preguntan cómo le fue. Él les cuenta todo lo sucedido y Bill cambia el tema de golpe. Le menciona que puede ir a un banco a solicitar un préstamo y abrir su propia peluquería. Pero el banco se lo niega. No tiene historial crediticio y le sugiere que cree primero uno y luego vuelva a solicitarlo. Jim, por su parte, quiere convencer a Kim de que Edward los ayude a robarle las joyas a su papá, que ellos están asegurados y que pronto las repondrán. El motivo es poder comprar una camioneta y así poder vivir juntos. Ella al principio no quiere, pero termina aceptando. Esa noche llevan a Edward y le piden que abra la puerta del cuarto donde sus papás guardan las joyas. Edward abre y cuando ingresa un sistema de alarma cierra y sella la habitación dejándolo atrapado. Los demás escapan, pero la policía captura a Edward. Bill prefiere ignorar lo que Edward le está contando con tal de no poner en peligro la amistad que tienen con Joyce. Esto es más común de lo que parece. En la actualidad, muchas personas prefieren ignorar el daño que pueda sufrir un ser querido con tal de no sacrificar una amistad o el entorno que lo rodea. Bill y Peg llegan de inmediato a la comisaría y tienen una plática con Edward, haciéndole saber que las cosas no se obtienen robando. Se culpan por no haberle enseñado que eso no es correcto. Peg pregunta si alguien lo motivó a hacerlo, pero vemos la lealtad de Edward hacia Kim. Prefiere asumir la responsabilidad. Después de una evaluación psicológica, es dejado en libertad ya que no tiene la capacidad de distinguir en lo que es correcto o incorrecto. Las vecinas, quienes estaban encantadas con Edward por todo lo que él hacía por ellas, ahora comienzan a considerar que es peligroso para la comunidad. De vuelta a casa, la prensa intenta hablar con él, pero Peg lo impide. Se acerca la cena de Navidad que Peg organiza todos los años, pero el tema del arresto de Edward comienza a afectar esta tradición. Por otro lado, Kim intenta disculparse con Edward. Ella le agradece el no haberla delatado. Le pregunta que seguro debió sentirse mal cuando supo que la casa era la de los papás de Jim, pero Edward le responde que ya lo sabía, que todo lo hizo porque ella se lo pidió. Ahora se esparce un nuevo rumor. Joyce les dice que Edward trató de abusar de ella amenazándola con las tijeras, lo que provoca que no vayan a la cena navideña de Peg. Mientras tanto, Peg y Kim decoran el árbol navideño en un intento de Peg de poder hacer su cena, ya que con esto quiere lograr que las cosas se calmen. Kim observa hacia afuera y ve que cae nieve. Al salir se da cuenta que es Edward quien provoca esto raspando las figuras de hielo con sus tijeras. Como en un cuento de hadas, Kim levanta las manos y gira bajo la nevada. Jim aparece y grita provocando que tanto Edward como Kim se asusten. Por accidente, Edward hace un corte en la mano de Kim y Jim comienza un alboroto empujando a Edward en repetidas ocasiones. Edward está asustado por haberle hecho daño a Kim y Peg la lleva adentro para curarla. Bill está en el techo y se da cuenta de que Jim saca a Edward de la casa. Kim sale a enfrentar a Jim haciéndole saber que fue un accidente y que ya no quiere nada con él. Jim siente celos por Edward y acusa a Kim de estar dejándolo porque prefiere al raro. Bill, ignorando lo sucedido, le dice a Kim que él irá a buscar a Edward. En un momento de tensión, Edward se arranca la ropa, estalla la rueda de un carro y hace una figura demoníaca en el arbusto de la vecina religiosa. Ella, al darse cuenta, hace una revuelta en el vecindario. La policía ahora busca a Edward. Él está sentado en la acera y cuando los ve, sale corriendo. Llega rápido y regresa a la casa de Peg. Al entrar encuentra a Kim y le pregunta si está bien. Ella le pregunta lo mismo y le pide que la abrace. Él le contesta que no puede, pero ella se acerca a él y finalmente se abraza. Edward recuerda una vez más su pasado y lo lleva al momento en donde su creador le da un regalo. Eran las manos que le pondría, pero en ese preciso momento sufre un infarto y muere. Con sus tijeras, Edward daña las manos postizas y en un intento por acariciar a su creador, le corta la cara y observa su sangre. Afuera, Jim y un amigo están consumiendo alcohol en la camioneta. Kevin sigue buscando a Edward y al cruzar la calle
la camioneta de Jim viene a toda velocidad. Edward corre y salva a Kevin de ser atropellado. Pero en la histeria, Kevin se mueve y se corta la cara en las tijeras de Edward. Kevin no deja de gritar y los vecinos salen corriendo a ver lo que sucede. Uno intenta quitar a Edward, pero él accidentalmente lo lastima. Kim quiere intervenir, pero Jim la detiene. Luego comienza a golpear a Edward y él, por quitarse de encima a Jim, le hace un corte en el brazo. Kim se para frente a Edward y cuando la policía está llegando, ella le dice «corre». Él a toda velocidad se dirige a su antigua mansión, el único lugar en donde realmente se ha sentido seguro. Kim va tras él, lo encuentra en su antigua cueva y Edward lo primero que le pregunta es si lastimó a Kevin, pero ella le dice que él está bien. Comienzan a platicar y cuando están a punto de besarse aparece Jim con un arma y le dispara, pero Edward logra quitarse. Cuando Jim lo ve, Edward está en la cama. Jim se acerca y cuando está a punto de dispararle nuevamente, Kim lo toma por el brazo y el disparo quiebra la parte superior del techo, cayéndole encima a Edward. Jim lo golpea en repetidas ocasiones, pero Kim toma un tronco y golpea a Jim haciéndolo caer. Luego toma la mano de Edward y lo amenaza con las tijeras. Jim se la quita de encima y la empuja. Edward se levanta y cuando Jim lo va a golpear, él atraviesa sus tijeras en el vientre y lo tira por la ventana. Finalmente, este mundo logra acabar con la inocencia de Edward. Kim lo abraza y finalmente se besa. Las personas llegan al lugar y Kim toma una decisión. Sale de la mansión con las tijeras en la mano y esta vez ella decide asumir la culpa. Pero no podemos dejar de pensar que realmente ella tuvo culpa en esto. Fue parte de todos los que en su momento se aprovecharon de Edward. Esa fue la última vez que Kim vería a Edward. La anciana que nos cuenta la historia al principio era Kim. Su nieta le dice que ella puede ir a la mansión a buscarlo, pero le contesta que no. Ella ya es vieja y Edward será eternamente joven. La familia de Peg descubrió amor y ternura en lo que parecía ser peligroso. Las manos de Edward eran mucho más que eso. Eran talento y eran ternura. Porque el ser diferente a los demás no es malo. Y la película nos deja este mensaje profundo. Seamos más empáticos, más abiertos y más inclusivos, porque las apariencias engañan. Detrás de las personas que pueden parecernos extrañas, se encuentra también un corazón que puede estar lleno de amabilidad y muchos talentos. Y lo único que espera es ser aceptado y comprendido.